Os quiero presentar a Camilo Chacón, que es un apasionado del mundo de la informática, de todo lo que tiene que ver con la ingeniería, con el estudio de software, también tiene una rama relacionada con la filosofía, que nos va a estar comentando. Y ha venido aquí desde Barcelona para darnos una charla súper interesante. Espero que os guste mucho y bueno, no os vayáis después cuando acabe, ¿vale? ¿Le damos un aplauso? Vale, bueno, primero dar las gracias a Andros por la invitación. O sea, yo estoy muy feliz de estar acá, es la primera vez que estoy en Valencia, así que bueno, estoy muy contento de hablarle a ustedes. Y me gustaría también decir, antes que nada, a mí me gustan más las charlas cuando son más una conversación, ¿no? O sea, no soy más de venir como un académico a hablar y con tiempo específico, ¿no? Simplemente una conversación. Y yo voy a plantear un tema, pero que también me pueden preguntar en el momento. O sea, no soy de los que espera que termine la charla para que me hagan preguntas. Si me pueden interrumpir, no tengo ningún problema, ¿vale? Y, bueno, yo soy chileno, vivo ya en España hace unos 4 años y estoy haciendo un doctorado en inteligencia artificial en Barcelona, ¿vale? Y trabajé 8 años como ingeniero de software en Chile y en España, sumados. Y en algún momento dije, bueno, quiero volver a vivir la precariedad, así que me fui a hacer un doctorado. Y bueno, son decisiones locas que uno hace. Bueno, quizás estoy arrepentido. Quizás no. Bueno, ok. Este tipo que se ve serio acá soy yo. Tengo un podcast. Este es Minuto de Spam, ¿no? Por favor. Minuto de Spam, de un podcast de, bueno, quizás alguna reflexión sobre computación, de una visión científica, técnica y filosófica. Es un podcast donde ustedes van a ver los títulos, que son casi ya 107 episodios, y donde no van a ver ninguna palabra de ninguna tecnología informática, ¿vale? Sino que más que nada como temas como computación cuántica, neurocomputación o las buenas prácticas del software. O sea, son temáticas transversales, conceptuales, que van más allá de las herramientas, ¿no? A mí al menos me gusta transmitir eso y bueno, a mucha gente le ha gustado y bueno, así que si alguien quiere escuchar, he hecho entrevistas académicas a profesionales, así que también es un buen lugar para escuchar entrevistas, ¿no? Está disponible en Spotify. Y bueno, también soy escritor, o intento serlo, ¿no? He escrito 2 libros. Uno es de divulgación, el que sale un cerebro acá. La idea de este libro es presentar la vida de 12 grandes informáticos, hombres y mujeres, de la ciencia de la computación, en la historia. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros sabemos en física, uno puede saber quién es Einstein, quién es Newton, pero si uno le pregunta a informáticos quiénes son los grandes genios de la informática, probablemente no saben qué nombre dar, ¿no? Quizás Turing puede aparecer por ahí, quizás otro por allá. Pero aquí yo reviso 12 biografías de personas y más que nada para inspirar a las personas, ver anécdotas, cómo fue su vida, cómo llegaron a alcanzar los logros más importantes en informática. Y ese libro es para eso, no es un libro técnico, ¿verdad? Y el de la izquierda ya es un libro de programación funcional con Python y un libro clásico ya en el sentido de la estructura, un libro técnico de informática que también quizás alguien lo podría considerar en el futuro. Vale, este soy yo en el 2022, el año pasado. Estuve en el meetup de Python Barcelona. Estuve hablando sobre Graph Neural Network, un área en particular de Deep Learning, ¿vale? De predicción de grafos. Y aquí, a la derecha, en la PyCon, también estuve llevando esta charla, pero la parte aplicada al workshop, ¿vale? Ahí está con un amigo chileno que también vive en Barcelona, y dimos el taller de introducción a redes complejas con Python. ¿Vale? Ahí estuvimos 2 horas, y para que no haya duda de que estuve ahí, no es mentira, ahí estamos. ¿Vale? Ahí está. Y había gente, había gente, así que está demostración. Ahora yo no sé si están pescando la charla, o sea, quizás están haciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, están ahí, ¿ok? Yo creo que estaban chateando, pero bueno, no importa. Bueno, y ahora sí, la charla de hoy. La charla de hoy parte con un título que quizá un poco extraño, pero la idea es que parte de una cita, está con entre comillas. Esa cita es para los que son informáticos, ya llevan quizás 5, 10, 15 años, siempre han escuchado, ¿no? Que la optimización prematura es la raíz de todos los problemas. Lo que quiere decir, en primera instancia, es que optimizar al principio cualquier software del tipo que sea es una mala práctica, es como algo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar a hablar un poquito de la historia de esa frase, de dónde surge, quién la dijo y qué realmente significa, ¿no? Este personaje que está aquí, que todavía está vivo, dicho sea de paso, es un personaje que se llama Donald Knuth, y cualquier informático debería conocerlo porque es como la especie de Einstein de la informática, y está vivo todavía. Y este personaje, bueno, escribió esa frase,
Y lo que él dice, bueno, o al menos en gran parte, ¿no? Esa es como la siguiente parte de la frase, ¿no? Yo solamente copié está en negrita, que con la optimización prematura, la raíz de todos los problemas, en gran parte es la programación. Ese matiz también es muy importante. El ganador del premio Turing, el premio Turing es el Nobel, o el equivalente al Nobel en informática, ¿vale? Y es el creador de TEDx, que probablemente muchos lo conocen por LaTeX, ¿no? LaTeX se basa, está sobre TEDx, ¿no? Es un sistema tipográfico que fue una gran revolución en su tiempo, y es un pionero del área que se llama análisis de algoritmos, que luego voy a mostrar un poquito de qué trata. Y es el autor de una obra magna que se llama El arte de la programación, de la computación por computadora, que es este libro, que yo no lo he leído los 4 tomos, solamente lo he ojeado algunos capítulos lo he leído, que es uno de los grandes libros de informática, ¿no? De la parte más, podríamos llamarlo teórica práctica, ¿no? No es totalmente teórica, pero es uno de los grandes libros. Vale, esa frase surge de este artículo que se llama Programación computacional como un arte, ¿no? Eso es lo que fue, lo escribió en el año 74, y bueno, ahí lo dice, más que nada esa frase, pero lo interesante es que él menciona aquí, en esa frase dice que al menos la optimización solamente puede ser si es en el momento, en un tiempo y en un lugar específico. Es decir, no es simplemente que la optimización prematura sea algo que sea malo, sino que es correcto cuando sabemos el lugar y en el momento, ¿vale? Ese es un matiz muy importante, que muchas veces citan a él, dice que la optimización prematura es negativa. Bueno, hay un matiz que él lo menciona más adelante en el siguiente párrafo, que está bien hacerlo, pero cuando es en el momento y en el lugar. Ahora vamos a ver cuándo será ese momento y ese lugar, ¿no? Esa es como la idea un poco de la charla. Entonces, ¿qué es optimizar? Optimizar, alguien me podría decir que, bueno, es usar Python 3.11. Ese quizá podría ser optimizar, ¿no? Bueno, usar. Porque sabemos que, bueno, es muy rápido, ¿no? De 10 a 60% es muy rápido Python. Pero esto no es lo que yo hablo con optimizar, porque esto no depende de nosotros, ¿vale? O sea, Python, podemos actualizar la versión de Python, pero no es algo que dependa de nosotros como tal. No es que nosotros, a través de nuestro conocimiento en sistemas, podamos optimizar nuestro software. Esto automáticamente, al actualizar la versión de Python, ya vamos a tener una ganancia en eficiencia. ¿Okay? Entonces, de esto yo no me refiero con optimizar. Ahora, quizá alguien me puede decir, bueno, usar C++, me cambio el lenguaje, me voy de Python, me voy a otro lenguaje. Bueno, no. La idea es mantenernos todavía en Python porque tiene muchas ventajas, por ejemplo, en cuanto a sintaxis, de capacidad de uso. ¿Vale? Julia, yo también he ocupado Julia, es un lenguaje muy bonito, muy elegante, pero no tiene el ecosistema de Python. ¿Okay? Así que tampoco es Julia optimizar. Entonces, ¿qué es optimizar? Según la RAE, dice buscar la mejor manera de realizar una actividad. ¿Vale? Eso desde el punto de vista más general, ¿no? Y bueno, si buscamos la etimología de la palabra optimizar, nos damos cuenta que hay una palabrita ahí muy interesante que dice convertir, ¿no? También aparece como que la palabra optimizar viene no tan solo que buscar una mejor manera de hacer algo, sino que también convertirlo en algún momento. Y me quiero centrar en esa palabra porque convertir, si uno va a la etimología, de nuevo, nos damos cuenta que dice transformar, hacer algo distinto, ¿vale? Y si yo transformo algo, en realidad lo que estoy haciendo es comparándome con algo. Si yo, por ejemplo, me dejo el pelo largo, bueno, me comparo con mi versión anterior, o sea, ya cambié, soy algo diferente, ¿no? Puede ser algo peor o mejor, pero soy algo diferente, ¿no? Entonces, la palabra clave aquí es comparar. Y optimizar, desde un punto de vista, fundamental, es comparar con otra versión. O sea, yo comparo distintas cuestiones, ¿vale? ¿Pero qué? Y ahora viene la cuestión clave. O sea, ¿qué hablo? O sea, cuando hablo de optimizar en software, en desarrollo de software, en Python o en cualquier lenguaje, ¿a qué me refiero? A recursos, ¿vale? ¿Y qué quiero definir? O sea, ¿a qué me refiero con recursos? Hay dos variables que son fundamentales para optimizar cualquier tipo de software, sea Python, sea Ruby, sea JavaScript, sea cualquiera. Una es el tiempo y la otra es el espacio, la memoria, ¿vale? Eso es fundamental, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a ver herramientas, ¿vale? Esta herramienta se llama Memory Profiler, que lo pueden descargar en Python, con pip install Memory Profiler. Y lo interesante es que uno simplemente añadiendo un decorador sobre la función de Python, nosotros ya podemos saber cada línea. Es un algoritmo, es el algoritmo de burbuja, un algoritmo de ordenamiento clásico que se enseña en la universidad. Yo le paso una lista de números, lo ordena de menor a mayor, ¿vale? Tan simple como eso.
Y es un algoritmo muy ineficiente, pero muy fácil de aprender. Pero lo interesante es que esta herramienta nos da una tabla con la cantidad de memoria que ocupa cada línea, o sea, cada instrucción. Vale, eso es muy interesante porque después, cuando uno hace un software, sea lo que sea el software, de una aplicación web, un modelo de machine learning, lo que sea, podríamos saber cuánta memoria está ocupando nuestro sistema y saber cuáles son los cuellos de botella. O sea, si nos damos cuenta aquí, el cuello de botella está en estas tres líneas, que son las que tienen la mayor cantidad de ejecuciones. Ocurrencias significan invocaciones a esa función, a esa operación, y son las que están ocupando. Bueno, en este caso es un ordenamiento de un array muy pequeño, un arreglo muy pequeño, son 29 megas, ¿no? Pero la idea de fondo es que con eso se puede claro, monitorizar cuánta memoria RAM está ocupando mi aplicación, ¿no? Lo mismo, de nuevo, ahora con otro algoritmo, que es el Quicksort, que es como el más utilizado. De hecho, es el estándar que se ocupa en los lenguajes de programación. Cuando usted ocupa la función sort, ¿no?, de Python o de Java o de C++, lo que sea, se ocupa por lo general este algoritmo, con algunas variaciones, por supuesto, no exactamente el mismo que implementé acá, pero la idea que aquí podemos ver es que ocupa prácticamente la misma cantidad de memoria, 29 megas. Si yo cambio hacia atrás, es prácticamente lo mismo. En cuanto a memoria, entonces los dos ocupan exactamente lo mismo, no hay una gran diferencia, ¿vale? Más adelante vamos a ver que en cuanto al tiempo, cuando optimizamos algoritmos, en cuanto a tiempo, las cosas realmente cambian, ¿no? Y este algoritmo bastante extenso es el merge sort, ¿no?, que es otro tipo de algoritmo de ordenamiento clásico, ¿no? Y ahí está su... Y la idea, bueno, es que aquí es un poco retomar el tema de que estoy ocupando Memory Profiler, ¿no? Un profiler es un programa, un package de Python que te permite analizar tu código. O sea, permite ver cuánto tiempo puede tardar, por ejemplo, una instrucción, una línea de código, o cuánta memoria ocupa ese código. Y eso es muy interesante. Ahí está el package. Y hay otra herramienta también que hace lo mismo, pero con más información, ¿no?, que se llama Austin, ¿no? Que si alguien lo quiere ocupar, es interesante, se puede ocupar en cualquier sistema Unix, y es una herramienta que permite monitorizar lo que está haciendo tu aplicación, cuánta memoria ocupa, cuánto tiempo tarda, etc. Vale, ahora, ¿a qué viene todo esto? El tema de la optimización es que muchas veces cuando empezamos a programar, por ejemplo, empezamos solamente a resolver el problema. O sea, resolver un problema y la cuestión ya está funcionando, ¿ok? Y nos olvidamos. Pero lo que sucede es que cuando una aplicación, por ejemplo, empieza a escalar, empieza a ocupar muchos recursos, muchas personas están ingresando a mi sitio web, ya el tema de diseñar algoritmos no es tan solo resolver un problema, sino que es cómo yo resuelvo el problema. Y ahí es donde entra la parte del diseño de algoritmos, ¿vale? Y hay una cuestión que se llama complejidad algorítmica, que es una cuestión que se en la universidad, pero la idea muy simple es que yo puedo revisar, por ejemplo, pasar, aquí este gráfico es una regla, una lista de números, por ejemplo, que va creciendo en el tiempo. En el eje X va creciendo, o sea, aquí hay 200 elementos, 400 elementos, 600, etc. Y el eje Y es el tiempo, cuánto tarda en ordenar esa lista de elementos. Cuando la complejidad es, en este caso, lineal, de hecho, esto no es ordenamiento, es una búsqueda lineal, simplemente paso un arreglo y busco un número, ¿vale? Cualquiera sea esto, ¿ok? Nos damos cuenta que el tiempo se mantiene lineal, por eso se llama complejidad lineal, ¿no? Porque si yo le paso un arreglo de 1000 elementos, de 2000, de 1 millón, de 2 millones, de 10 millones, yo le paso un número, por ejemplo, de número aleatorio de 1 a 10.000, lo que sea, yo le paso el 5, después le paso el 7, cualquier número que sea, va a tardar más o menos siempre el mismo tiempo, ¿no? Eso es en parte, al menos desde el punto de vista teórico, ¿vale? Obviamente la optimización tiene que ver también con el hardware. El hardware, por supuesto, no es lo mismo ejecutar en una Raspberry Pi que en mi Mac o en un supercomputador. Pero una de las cosas interesantes de aprender este tipo de cuestiones es que uno aprende a diseñar mejor algoritmos. Y en este caso, si nos damos cuenta del famoso ordenamiento de burbujas, que es el más simple de entender, pero el más ineficiente, nos damos cuenta de cómo el tiempo crece con pequeña cantidad de elementos. Este sí es un algoritmo de ordenamiento, ¿okay? Nos damos cuenta que es de tiempo cuadrático porque va aumentando en cada, o sea, se eleva a 2, ¿no? O sea, mientras cada input
aumentando de manera más o menos aproximada, ¿no? Como vamos viendo esa curva que es cuadrática, ¿vale? Ahora, esto es un meme, dice que la complejidad no puede variar si el tamaño del input, ¿vale? Y si el input, bueno, nunca cambia, claro. Por supuesto, si el input, este como un meme es un poco una broma, ¿no? O sea, si el tamaño del input no cambia, la complejidad va a cambiar, ¿no? Claro, obviamente. Pero una de las cosas que quiero llegar aquí, y más que nada esto ya es un aspecto que muchas veces como programadores lo omitimos, y solamente quiero realzar, es que todos estos algoritmos resuelven un problema, pero yo puedo tener el mismo algoritmo, otra versión del algoritmo, que lo resuelva de una manera mucho más eficiente. O sea, yo puedo tener un algoritmo que resuelva, por ejemplo, ordenamiento, pero que lo haga en un segundo y hay otros que lo hacen en un minuto. Y eso es optimizar, o sea, preocuparse de que un algoritmo, un software, pueda dar respuesta a un problema de manera eficiente. Entonces, eso es la importancia de la optimización y un poco de la complejidad. Estos son complejidad exponencial, esto es una locura, o sea, el tiempo crece de manera exponencial mientras la cantidad de argumentos que le voy pasando a la función se va ejecutando, ¿no? Esto en la práctica sería horrible hacer, ¿no? O sea, cualquier software que aplique algoritmos de este tipo exponencial sería demasiado lento, o sea, yo haría apretaría un botón buscar y tardaría 10 segundos, por ejemplo, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, lo mismo, logarítmica, bueno, es un poco una broma, o sea, en realidad esto es como, ok, esto, si la complejidad es exponencial, o sea que es muy lento, pero tiene 9 líneas de código, bueno, está bien, pero si esto es mucho mejor la complejidad, aquí no va a entrar en detalle, pero no importa, es como esto es mucho mejor, pero son 10 líneas de código, ¿no? La complejidad algorítmica no tiene que ver mucho con la línea de código, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Vale, eso es otro meme. Y una de las cosas interesantes y para saber que la complejidad algorítmica, por más que un teórico te diga este algoritmo es eficiente y va a funcionar bien independientemente del hardware, no es exacta. En la práctica, muchas de estas complejidades, si uno lo ejecuta en un supercomputador como el de Barcelona o en el Mac de no va a funcionar siempre de la manera que uno espera teóricamente. Por eso es que, bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta para optimizar nuestro código. Y esta es la parte mucho más interesante, que es ocupar bibliotecas que ya vienen optimizadas para eso. Una es NumPy. NumPy es un binding, o sea, de vector C, que es una biblioteca para manejar todo lo que es álgebra lineal, arreglo, matrices, tipo de cosas. Es una biblioteca bastante robusta, que si alguien trabaja como data science es como un estándar, o sea, tienes que ocuparlo porque no hay otra manera de trabajar sobre eso. Y acá hay una comparación en cuánto tiempo, un arreglo normal de Python sin NumPy y cuánto tarda y con NumPy. O sea, NumPy es 0.02 y entonces casi un segundo, 0.77. ¿Vale? Y eso es una comparación muy pequeña, o sea, solamente está sumando los elementos, cojo dos arrays grandes y voy sumando cada posición de los números, o sea, de la posición de los arreglos lo voy sumando. Tan simple como eso, sumo dos arreglos. Y se puede ver ya que NumPy es mucho más eficiente. Ahora, ¿por qué es más eficiente? Es más eficiente porque Python, por defecto, sus arreglos, sus listas son heterogéneas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener, la primera posición del elemento puede ser un valor numérico, la segunda puede ser un string, la tercera puede ser un booleano. O sea, acepta cualquier tipo de dato, porque es un lenguaje dinámico, en su arreglo. Y eso internamente tiene un costo, porque el compilador o el intérprete tiene que verificar eso, cada uno de los tipos, si este tal tipo, y eso tiene un costo computacional internamente. En cambio, en NumPy, cuando uno crea un array, tú le puedes decir el tipo, este tiene un tipo valor entero. Entonces, ese chequeo, esa comprobación que internamente hace los arreglos de Python por defecto, ya no lo hace, ¿no? Se lo salta, ¿vale? Vale. Bueno, este ejemplo fue gracias a ChatGPT, por todo caso, ¿vale? Porque este es como bastante estándar, así que ChatGPT va ayudando. Bueno, esto es un poco lo que yo decía. Hay una herramienta que se llama el BIS, que es el desensamblador, porque lo que hace Python, la implementación más común de Python es CPython, ¿no? Que es como una especie de híbrido entre lenguaje ensamblador, ¿no? Como de bytecode de Python. Y cuando uno ve el código, cuando tienes la definición del arreglo estándar de Python, sin NumPy, solamente una operación cualquiera del arreglo, y uno ve, a ver,
¿qué código genera ese Python en la versión ya más de bajo nivel? ¿Qué es lo que está generando? Entonces, cuando voy a ver el código que genera de CPython, genera mucho más código y uno puede ver algunas cuestiones como esto, como comparación de listas, ¿no? Que es un poco lo que yo mencionaba. Y está haciendo muchas comprobaciones internamente, ¿no? Porque los arrays de Python son heterogéneos por defecto. O sea, yo no le defino solamente un tipo, va a ser el tipo entero y para todos los elementos, ¿no? Pero en cambio, cuando voy en NumPy es mucho más compacta la definición. Y, bueno, de hecho, el NumPy está aquí, sí, NumPy, sí. Ahí está el NumPy. Claro. Es mucho más compacta y el código que genera al final, o sea, el que se va a ejecutar en la máquina, es mucho más compacto, es mucho más eficiente y no hace tantos tipos de comparación, ¿vale? Es un poco la idea. Bueno, y si nos empezamos a ver algunas herramientas también, si ocupan Unix, Linux, Mac, OS X, lo que sea, hay una herramienta que es el Time, ¿no? Es algo bastante simple que uno puede ver con algunos parámetros, uno a veces no lo explora lo suficiente, pero uno puede ejecutar con Time un script de Python y ver la información, cuántos ciclos ocupa, la cantidad de tiempo que se ejecuta y mucha otra información que tienen que ver ya con más en detalle de cómo se ejecuta un programa en un ordenador. Otra herramienta muy interesante que es cProfile. cProfile te permite ver cuestiones como la siguiente. Yo lo ejecuto así, invoco al módulo cProfile y le paso mi fichero, .py. Y me dice que, bueno, esta función se llamó, bueno, esto es 1.000.000 de veces, por ejemplo. Y este tardó 4 segundos, ¿ok? Mi fichero, que creo que era un archivo de ordenamiento. No, era el algoritmo de recursivo de PowerShell. Bueno, independiente de cuál algoritmo sea, solamente la idea es presentar que con esta herramienta yo puedo monitorizar, analizar cuánto tiempo tarda un script de Python, ¿vale? Y además, pues, si ven aquí tarda 4.4 y en aquí dice en total es 5.2. Eso es porque ocupar la aplicación del cProfile genera un overhead, también ocupa tiempo, entonces por eso es que se le añade unos segundos más. Pero esta es la parte más importante. Eso se llama cProfile, se puede instalar en Python. Y hay otra, bueno, aquí también se puede ver, ¿no? Te puedes exportar estadísticas, puedes generar un fichero y también con ese fichero que te genera te puedes utilizar una herramienta que se llama SnakeVis, que la idea es lo mismo que vieron ahí con números, tabla y cosas, verlo de manera visual, ¿no? O sea, simplemente entrar ya a analizar, por ejemplo, si un algoritmo... Sí. Disculpa, todas esas métricas que puedes sacar de tu código las puedes ver también en algo como que se usa más en la industria hoy en día, como es Prometheus o Telemetry. Sí, también tiene algún tipo de integración. Sí, totalmente, sí. Y claro, este tipo de herramienta te permite ya visualmente ver cuánto tarda cada expresión de tu algoritmo. Ahora, ¿por qué eso es fundamental? Porque si tu sitio web, no sé, tarda 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, algunas personas que no saben de diseño de algoritmos o que no saben ocupar este tipo de métricas simplemente dicen, bueno, aumentemos el hardware. Ok, pero eso tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. O sea, tiene un límite, ¿vale? Entonces, cuando llega alguien y te baja el tiempo de 30 segundos a 1 segundo, claro, ahí ya eso es dinero, en resumen, ¿no? Entonces, y las personas que hacen eso ocupan este tipo de herramientas, ¿no? O sea, tienen su algoritmo, su versión de sistema y lo están analizando. Esto tarda 30, ahora le hago una mejora y ahora tarda 20. Bueno, ahora hago otra mejora y tarda 15. La idea fundamental de la charla, si lo pudiera definir en una frase, es la importancia de medir. Medir, comparar distintas versiones, ocupar herramientas que puedan hacer, generar métricas. Si no tenemos datos, no podemos comparar. Esto es como los logs, ¿no? Cuando un sistema cae, por ejemplo, y yo no tengo log de registro, o sea, yo no puedo hacer nada. No tengo cómo saber qué ocurrió, qué pasó. Es como la caja negra de los aviones. Cuando un avión se cae, lo primero que se busca es la caja negra para saber qué ocurrió, para poder evitar que en el futuro vuelva a pasar lo mismo. Lo mismo pasa en el software. Tenemos que tener blog, tenemos que tener herramientas que analicen lo que estamos haciendo para poder tener datos y tomar decisiones. Porque si no, muchas veces alguna empresa dice, bueno, está andando lento, pero bueno, y nadie sabe por qué. Pero cayó en algún momento y nadie sabe en qué parte cayó. Si imagínate un sistema que tiene 20, 30 componentes, 100 o cientos de componentes, si no tenemos log, si no tenemos herramientas de análisis como esto, como Profiler, es como buscar una aguja en un pajar, es imposible.
Otra herramienta que hace un rato mostré, la herramienta de memoria, analizar cuánto ocupa memoria cada línea. Esto es exactamente lo mismo, se llama Line Profiler, y es por cada línea de código de tu algoritmo, te mide el tiempo. Simplemente eso. Y te dice, por ejemplo, los hits, cuántas veces se invocó esa instrucción. Eso es muy interesante, ¿no? El porcentaje en tiempo de cuánto tarda. De todo el código, el porcentaje. Entonces aquí yo puedo decir, ok, este doble for es que ocupa más tiempo. 45% me lleva lo que me lleva más tiempo, ¿no? Y claro, porque claro, el algoritmo de burbuja hace un recorrido doble por la lista. Entonces eso es muy ineficiente. Y aquí, bueno, el mismo, pero con otro algoritmo. Y la misma idea con otro algoritmo. ¿Okay? Hay otra herramienta que se llama PySpy, como una especie de espía de Python. Una de las cosas interesantes de esta herramienta, que yo lo puedo dejar ejecutando en Unity, lo dejo ejecutando, y cuando se levante el proceso lo puedo empezar a monitorizar en tiempo real, lo que está pasando. O sea, en real time puedo empezar a mirar cuánta memoria está ocupando, cuánto tiempo están tardando cada instrucción, ¿vale? Eso es muy interesante, porque las otras herramientas son más de standalone, es decir, yo ejecuto el script, termina y me muestra el análisis. PySpy lo hace al revés. No tengo que ejecutar el script, lo dejo ejecutando en cualquier momento y lo estoy analizando en tiempo real. Cualquier script de Python. O sea, es una herramienta muy interesante. Entonces puedo ejecutar constantemente el script sin tener que reiniciarlo, por así decirlo, y con PySpy lo va analizando. Bueno, lo mismo, esa es la interfaz, ¿no? Bueno, ¿por qué optimizar? Para tener un mejor producto, yo creo que ese es uno de los motivos de por qué optimizamos. Porque cuando podemos reducir el tiempo o la cantidad de memoria, por supuesto, nuestra herramienta se traduce en menor dinero. Cuando nuestro sistema ocupa más memoria, tenemos que contratar más recursos, en AWS o lo que sea, ¿no? Tenemos que tener máquinas más poderosas. Pero si uno puede optimizar, puede analizar bien el software que estamos haciendo, podemos ocupar menos recursos. Eso es muy fundamental. Y porque es divertido también, porque es divertido estar midiendo, te transforma en una especie de investigador, ¿no? Una especie de forense, ¿no? Que estamos haciendo algoritmos, que va a tener una nueva versión del algoritmo, y a ver, pero ¿esto realmente es mejor que el anterior? Bueno, ocupamos los profilers y que la herramienta nos diga, que los datos nos digan si es verdad o no. Eso es lo más fundamental, porque muchas veces, en el equipo de trabajo me ha pasado, que llega alguien y dice, mira, yo hice esta mejora, pero en realidad no hay ninguna mejora. No hay mejora en cuanto a tiempo ni tampoco en cuanto a recursos. Entonces, cuando tú tienes un profiler, lo comparas con la versión anterior, tienes los datos. Entonces vas ahí a tu equipo y dices, mira, esto fue lo que hice, aquí están los datos, bajé un 30%, y eso ya es algo que cambia, marca la diferencia. Bueno, consejo, medir todo. Y también hay un tema de los logs que no tiene mucho que ver. También yo pondría como agregar logs en todas partes, ¿no? Eso es fundamental. Para poder rastrear si en el futuro ocurre algún problema, es fundamental. Medir todo lo que hacemos, ¿no? O sea, no podemos mejorar si no podemos medir, ¿no? Esto es un punto también interesante que no va a entrar en mucho detalle, el tema de la estructura de datos. Cuando uno tiene una estructura de datos como una lista, como un grafo, como una cola, como una pila, etc., ante todo, diccionario. Primera opción. Si se puede ocupar, si se puede modelar el problema con diccionario, hágalo con diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario es una estructura de datos muy eficiente en cuanto a complejidad de algoritmo. Es muy eficiente. Buscar un elemento en el diccionario no trata nada. Eso, independientemente del hardware, independientemente del lenguaje, diccionarios son muy eficientes. Entonces, si se puede modelar un problema en base al diccionario, utilice un diccionario, ¿vale? Que se llaman también hash o tabla hash, etc. Otra cosa, utilice bibliotecas que ya están establecidas. Investigue alguna biblioteca, no reinvente la rueda, porque yo conozco a algunos programadores que les encanta reinventar la rueda. Me gusta hacer, bueno, yo puedo hacer una biblioteca personal que haga algo parecido en un Py, bueno, porque le gusta hacer eso. Yo trabajé en Telefónica y había algunos compañeros que creaban framework, pero ya existen framework para hacer eso, pero les gustaba crearlo porque era divertido hacer eso. Bueno, a veces eso puede ser útil, a veces, cuando uno tiene un problema muy específico del negocio, entonces uno crea algún tipo de herramienta. Pero en la mayoría de los casos no es útil, es mejor ocupar una herramienta ya robusta, con buena documentación, que son muy importantes. En bibliotecas de Python hay tantas, hay cientos, miles de bibliotecas de Python. Lo fundamental es que tenga buena documentación. Porque cuando tengo un error, no tengo documentación, estoy perdido. ¿Vale? Entonces eso es fundamental.
Bueno, ya para ir, la parte ya casi final, ¿qué necesito para aprender a optimizar? Bueno, el tema que ya había mencionado, ¿no? O sea, usar herramientas para obtener métricas, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Y cómo podemos aprender eso? Bueno, aquí voy a dejar algunas recomendaciones, porque siempre me gusta recomendar libros, me gusta mucho leer. Yo recomiendo siempre libros. No sé si alguien alguna vez los compra, pero yo siempre los recomiendo, ¿vale? Es como que me gusta recomendar libros. Y este libro es muy bueno para un poco, para ahondar en todos los tipos de profiles, herramientas para calcular, no sé, media memoria, tiempo de cómputo, etcétera, todo lo que sea analizar el rendimiento del programa. Bueno, este libro es muy bueno, de Python, enfocado en Python. Pero para las personas que quieran ir más allá, ir a un libro ya que no sea solamente de Python, sino que sea de computación, de informática en general, hay otro libro que se llama Performance System Performance, que es un libro clásico que fue escrito por creo uno de los directores o más altos cargos de Netflix. Ustedes no saben si Netflix, pero cuando ustedes tienen baja conexión de internet, en Netflix se reproduce el video, ¿vale? Eso es técnica, es capacidad técnica llevada al extremo, ¿no? De nivel de rendimiento. Eso no es magia, es algoritmo, ¿no? O sea, poder optimizar al máximo esa transmisión, ¿vale? No todas las compañías pueden hacer eso. Y eso es lo que marca la diferencia de un buen servicio. O sea, tú puedes reducir el tiempo que ir con, no sé, un móvil en cualquier parte que pueda reproducir y no tenga cortes. Eso es más clientes, es más dinero, y bueno, etcétera, ¿no? Y la persona de Netflix, si no me equivoco, fue el que escribió este libro, ¿no? Entonces, son los tipos que llevan el tema del rendimiento allá casi a otro nivel. Casi, creo que ellos incluso modifican el sistema operativo, en algunas partes del kernel, para optimizar su sistema, ¿vale? Bueno, ahí él explica un poco herramientas de Unix, ¿vale? Esto es transversal a cualquier sistema que se ejecute en un ordenador de Linux, por ejemplo. Hay muchos profilers, etc. Vale, otro tema que no ahondé mucho por tiempo es el tema de la concurrencia y paralelismo. Los últimos 20 años los ordenadores antes tenían solamente un núcleo, un core, ¿no? Es como lo normal. Pero en la actualidad es normal tener un Mac, por ejemplo, que tenga 6 núcleos, un CPU, o 20, o si un supercomputador va a tener cientos de núcleos. Y la forma de programar que uno tiene en ese caso para aprovechar ese hardware también puede cambiar. Y los conceptos fundamentales para poder aprovechar ese hardware, es decir, poder llevar al extremo el hardware para sacar el rendimiento, para que el tiempo de cómputo sea menor, es la palabra concurrencia y paralelismo, ¿vale? O sea, poder diseñar algoritmos que aprovechen el hardware al máximo, ¿no? Porque sí es verdad que yo hablé sobre complejidad algorítmica, que es un tema mucho más teórico, que te puede decir más o menos un algoritmo es lento o rápido. En la práctica, cuando uno ya lo ejecuta en el mundo real, hay algoritmos que no es fácil de obtener su complejidad algorítmica, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Cuando tú tienes un sistema que tiene cientos de ficheros, etcétera, tenemos que tener otro tipo de proceso. Entonces, la forma de comparar es experimentar y tratar de aprovechar la concurrencia y el paralelismo. Y para eso hay un libro que es muy interesante que se llama El arte de la concurrencia, ¿no? Yo lo encuentro muy bueno, es como mucho más conceptual y es un libro que yo siempre recomiendo porque es un libro de informática, de computación. Es decir, tú entiendes esto, los conceptos de la concurrencia y el paralelismo, y lo vas a poder aplicar en Python, en Ruby, en JavaScript, en Julia y en todos los lenguajes futuros. Hasta que si algún día cambia el paradigma de la computación y, bueno, la computación cuántica o cualquier otra cosa, recién ahí ya estos libros dejarían de ser útiles, ¿vale? Pero por ahora es un libro transversal a cualquier tipo de tecnología y lenguaje. ¿Vale? Y bueno, para análisis de algoritmos, bueno, el tema del algoritmo, cuándo son eficientes, cuándo no, ese libro es muy interesante, análisis de algoritmos. Y lo último, muchas veces, bueno, uno desarrolla un software, los informáticos desarrollamos software, programadores, pero no nos preocupamos mucho del hardware, sino si lo ejecutamos en un Mac, o lo ejecutamos en un Windows, o en Linux. Y eso muchas veces es porque no tenemos mucho conocimiento del hardware, de nivel más de microcontroladores, la parte más electrónica. Pero los informáticos que trabajan en la parte más de optimización pura, como de Netflix, en programación de sistemas, tienen que saber de hardware, tienen que saber ya temas, cuestiones como más de lenguaje de más bajo nivel, que es como ensamblador. Y hay libros que te permiten entender un poco, te dan una introducción a cómo funciona el hardware internamente, cómo funciona el ensamblador,
cómo uno puede añadir optimización a esa cuestión. O sea, ya no es simplemente hacer una optimización sobre Python, o sobre Julia, o sobre Julia, o sobre Java, sino que se aplica optimización directamente contra el CPU. Y eso ya es una cuestión mucho más interesante. Y ese libro es una introducción bastante básica, pero está muy bien. No es tan técnico en la parte más de arquitectura de ordenadores. ¿Vale? Eso sería. Bueno, sí, eso. Esa sería mi presentación. Así que, bueno, alguna anécdota antes de cerrar es que, bueno, la optimización es un tema que muchas veces los informáticos lo pasamos por alto. Porque, claro, cuando uno ya de por sí muchos tienen problemas en resolver un problema. Ya a veces cuando uno está recién comenzando es normal, o sea, luchar por la herramienta, luchar por el lenguaje, luchar por la biblioteca. Eso es normal. Pero ya cuando uno se transforma en senior, o va cogiendo más años de experiencia, ya la cuestión es cómo yo hago mejor mi trabajo. Y una forma de diferenciarse de otro informático, de otro programador, es que haga los sistemas más rápidos, más eficientes y que puedan consumir menos recursos. Eso puede marcar la diferencia en cuanto a dinero, en realidad, ¿vale? Y eso fue una de las cosas que también aprendí en el doctorado. En el doctorado, realmente uno tiene el enfoque más científico, es decir, todo tenemos que compararlo, todo se compara con el método científico. Es decir, hay un algoritmo A, que alguien lo publicó en alguna parte del mundo, y yo para demostrar que mi algoritmo B es mejor que la A, tengo que hacer experimentos. Tengo que hacer experimentos de cientos de ejecuciones con distintos conjuntos de pruebas. Y una vez que yo estadísticamente demuestro que mi algoritmo B es mejor que el A, recién ahí lo puedo publicar y lo puedo presentar en alguna conferencia. Y yo creo que eso muchas veces nos falta en la parte de la programación, porque solamente nos dedicamos a veces en la parte más técnica, ¿no?, del desarrollo de software, a resolver un problema y ya, y lo dejamos y a la siguiente funcionalidad, y a la siguiente funcionalidad, y a la siguiente funcionalidad. Pero muchas veces pensar en la optimización puede ahorrar mucho tiempo futuro y puede ahorrar también mucho cuanto a dinero en una empresa, ¿vale? Así que, bueno, esa era la charla. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta, igual que estén. ¿Cuándo optimizar? Es la pregunta, ¿no? Sí, bueno, cuándo optimizar depende mucho de repente Porque hay veces, o sea, puede no merecer la pena. O sea, si tú puedes dedicar recursos 2 semanas a hacer la lambda function exacta y que te perfectamente mapeada sin ningún tipo de overhead, pero esas 2 semanas cuestan dinero. Entonces te has gastado dinero en que el programa cueste a la larga menos dinero, pero hay que hacer esa balance, ¿no? Sí, totalmente. Ahí ya nos metemos en un territorio de que realmente es lo más prioritario para la empresa. O sea, si una empresa realmente le importa que reducir el tiempo de la funcionalidad es fundamental y es clave, quizás sí requiera el tiempo de dedicarle 1 semana, 2 semanas. Pero muchas veces en la práctica no se da eso, que simplemente tenemos que construir la funcionalidad y ya, ¿no? Por eso este tipo de cuestiones muchas veces, quizás para una startup pequeña que tiene pocos clientes, no es muy útil. Pero para una empresa grande, si alguien tiene una oportunidad de trabajar en una empresa de muchos clientes, de que son sistemas escalables, de cientos de consultas por segundo, esto es fundamental, ¿no? O sea, la persona que puede ser capaz de optimizar eso, ya puede marcar bastante la diferencia porque están trabajando con otros números, con otra escala. O sea, todo es en grandes números. Los requests, las consultas, la base de datos, todo ya no es... Cuando es una consulta, 2 consultas, da lo mismo como sea el algoritmo, si es ineficiente máximo, no lo vas a notar la diferencia. Pero cuando escalas, ahí empiezan los problemas. Y ahí es donde se nota realmente que este tipo de conocimiento, de poder medir, de poder saber de análisis de algoritmos, de poder saber incluso cómo funciona el hardware, ocupar qué herramienta ocupar para poder saber si un algoritmo es muy lento o cómo mejorarlo, es donde puede marcar la diferencia, ¿no? Y por acabar de entender, o sea, tú dirías que estás en contra de la premisa del título de esta charla de NUZ, Sí. que no es de root of all evil. Sí, yo creo que sí. Hay casos que es necesario optimizar. Depende mucho qué tipo de proyecto estás trabajando. Ahora están haciendo muchas startups que están creando modelos de aprendizaje automático. Tú lo subes, lo puedes entrenar, pero tardan mucho tiempo, muchas veces. Entonces, si tu negocio te quiere diferenciar, hacer que sea rápido ese tiempo, hacerle al cliente, hacerlo esperar la menor cantidad de tiempo posible,
puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu empresa. Por tanto, optimizar depende mucho de eso, ¿no? Si tienes una aplicación web que lo ocupan 2 personas, da igual. Da igual, lo puedo ocupar cualquier lenguaje ineficiente o lo que sea, ¿no? Pero si voy a ocupar un producto donde es muy importante el tiempo, es necesario optimizar desde el comienzo. Y claro, porque muchas veces la gente se defiende o se escuda en base a esa frase, que dice la optimización prematura es la raíz de todos los problemas. Muchas veces depende, o sea, depende de qué problemas que se haciendo. No todos los problemas de optimización al principio es negativo. Es un poco la frase final. Ya, ¿tenemos la foto? No. Al comienzo dabas el ejemplo de este bucle de burbujas, donde tenías creo que 3 for en la misma función, y decías que exponencialmente con el tiempo se llegó a las nubes el tiempo de cómputo de cálculo. ¿Cómo puedes optimizar una función así, o sea, que tienes 2, 3 o incluso 6 fors dentro de la misma función? Sí, hay varias formas. Una se llama como, que es la palabra muy rara, pero es como memorization, como una especie de... En términos llanos, o sea, más clásico es caché. O sea, evitar que un cómputo se realice 2 veces, el mismo cómputo, 2 veces. Es un principio básico de computación, de programación. Entonces se van a dar cuenta que mientras más empiezan a programar cada vez, se van a dar cuenta que hay cuestiones que se repiten. Hay patrones que se van repitiendo. O sea, hay cuestiones que no necesito consultar de nuevo, otra vez a la base de datos, por ejemplo, que ya está calculado. Bueno, aplicar capas de caché, que se llama caché, o sea, simplemente evitar recalcular algo que ya está recalculado previamente. Si yo puedo hacer eso, hay bases de datos como Redis que hacen eso, que tienen datos ya en memoria, eso optimiza muchísimo. O sea, tener que evitar volver a computar algo de la base de datos que no ha cambiado, por ejemplo, volver a recurrir. Eso fue uno de los grandes cambios de la programación web en su tiempo, cuando se hacían los pooling, ¿no? Cuando uno tiene un dashboard con gráficos, tiene un timer que ya se iba ejecutando constantemente, y resulta que no había cambiado nada en el gráfico, pero hice toda una consulta de la base de datos. Entonces, eso es un recurso sumamente ineficiente, ¿no? Y después con la llegada de los WebSockets, yo solamente cambio, o sea, solamente actualizo cuando cambia. Eso fue brutal, ¿no? El consumo de red, del ancho de banda, del cliente, todo mejoró, porque solamente cambia cuando es necesario. Entonces, para eso hay ese tipo de herramientas, el caché, por ejemplo. Evitar un doble cálculo, ¿no? Si se hizo una vez, no volverlo a hacer de nuevo. Y estas herramientas de medición que tienes, las puedes usar en cualquier función de Python, como cualquier script de Python, o tiene que haber una serie de elementos o condiciones dadas para que se pueda utilizar. Cualquier función de Python, simplemente uno añade un decorador sobre la función y lo puede empezar a medir, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puse ahí una herramienta que se llama Austin y PySpy. ¿Por qué? Son útiles. Porque claro, tú en el día a día tú no tienes una función simplemente, sino que son muchas funciones, son ficheros, ¿no? Entonces ahí tú puedes en esa herramienta como PySpy o Austin puedes ver el proceso completo, ¿no? O sea, todos los Python que están ejecutándose al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son muy útiles. Pero sí, lo permite, cualquier función de Python lo permite. Pero es herramientas para pequeños o grandes empresas. Sí, puede servir para ambas. Hay herramientas que son como para proyectos más o menos grandes, o sea, que tienen muchos ficheros de Python ejecutándose, o otros también más pequeñas, más pequeñas como el que mostré anteriormente, ¿no? Que como yo ejecuto un algoritmo muy particular de 7 líneas y te muestra resultados, pero también hay otras como la que mostré de Austin, que te permite ver procesos mucho más grandes que están ejecutándose, por ejemplo, en un cluster, ¿no? En la nube, ¿no? Cuestiones así, que también puedes ver. Es decir, las herramientas funcionan o pueden ser útiles para ambos casos, algo pequeño, también algo más grande en una empresa. Cuando has enseñado antes el algoritmo de burbuja, había unos picos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque claro, la complejidad algorítmica es una optimización teórica, es una aproximación, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que van a haber casos que no, que va a tardar mucho más, ¿no? Ese pico. Pero en promedio, lo que quiere decir que en promedio la tendencia es que está aumentando de manera cuadrática, la tendencia. O sea, no es perfecto, porque depende mucho del hardware, depende mucho de los datos, por ejemplo, en algún momento. Pero no hay fluctuaciones hacia abajo. No, hay veces que tarda de repente, o sea, que encuentra la solución, o sea, es una búsqueda que lo encuentra inmediatamente. Bueno, claro, claramente la complejidad algorítmica se divide en 3 partes. Uno es el mejor caso,
Si por ejemplo buscas un elemento en una lista y estoy buscando justo el elemento está en la primera posición, no tarda nada. Pero está en la última, que es el peor caso. Entonces, claro, la complejidad algorítmica, esto es como el promedio. En promedio, la curva es cuadrática para este tipo de algoritmos. Muchas veces el mejor caso puede ocurrir, o sea, ahí bajó, por ejemplo, y después subió. Quizás este fue el peor caso, está el elemento al final, o no sé, ¿no? Cosas así. Quizás el ordenamiento aquí, como es de ascendente, claro, este pico puede haber sido que todos los números eran la mayoría descendentes, estaban en otro orden, entonces tiene que operar más veces, más comparación, bueno, cosas así. Pero es una aproximación. Es útil entenderlo, pero no es lo más realista en el sentido. Siempre requerimos tener métricas de comparación. Al final esa es la última respuesta, ¿no? Tenemos que, a pesar de que uno puede saber de complejidad algorítmica, tenemos que medir, ¿no? Es lo mismo que los lenguajes, cuando dicen ¿qué framework es mejor? X o B, o lenguaje A o B, compara, hace comparaciones. O sea, no sigas a una persona que te diga en YouTube que, no sé, tal lenguaje es mejor que otro. Tienes que comparar, coger los dos algoritmos en tu distintos lenguajes y ver si es mejor o no. Y también colocar otras variables en juego, ¿no? Las comunidades, los sistemas, que son cosas muy fundamentales para elegir una herramienta sobre otra. Pero eso, es fundamental eso, porque muchas veces uno cuando programa se olvida de eso, de tener que comparar cosas, ¿no? ¿Vale? ¿Esta duda? Cualquier cosa, ¿eh? Y yo, esto es como una barra ahí. ¿Cómo sabes que has llegado a la optimización perfecta? Bueno, ahí es difícil decirlo, o sea, es como cuando... Siempre hay margen, ¿no? Claro, sí, siempre hay como un margen, porque claro, al principio si algo es muy ineficiente, la siguiente optimización puede ser muy, muy alta, después va a ser implementar de a poco. Siempre se puede mejorar, ¿no? Como cuando uno aprende cualquier cosa, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Hay momentos que uno dice, bueno, esto ya es suficiente, quizás, ya no le dedico tanto recurso a esto, y ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? Optimizar otra parte del sistema, ¿no? Cuando uno aplica este tipo de optimizaciones, son a parte muy particular del sistema, no es como un sistema global, ¿no? Siempre son a parte más específica. Entonces, al final es una búsqueda eterna, ¿no? Porque al final los sistemas de Facebook, de Google, todo ese tipo de cosas siempre están optimizando, ¿no? Entonces, como... Tú mencionaste anteriormente Netflix, en el blog de tecnología de Netflix, hablan de tus casos y ellos conocen como que cuando estamos contentos con el nivel de dinero, con la cantidad de dinero que ahorramos, ahí paramos de utilizar. O sea, todo se trata al fin y al cabo de ahorrar. Así es como que te pones un fin. Bueno, si ahorré 200.000 al mes en un cómputo, vale. De hecho, hay una biografía de un personaje de alto nivel de Netflix que decía en su biografía solamente una línea. Yo hago que las cosas funcionen rápido. Punto. Nada más. Me pagan millones por eso. Simplemente yo hago que las cosas funcionen rápido. Son personas que ya llegaron al nivel de optimización ya al extremo, ¿no? Se conocen toda la herramienta, ya aquí incluso optimizaciones a nivel de hardware. O sea, este hardware vamos a ocupar, por ejemplo, este tipo de procesador, este tipo de sistema operativo, y yo voy a optimizarlo para que funcione aún más rápido. Y ya ese otro nivel de optimización. Pero claro, un tipo así le paga, te ahorra una cantidad de dinero y gana una cantidad de dinero que le puedes pagar lo que sea. Bueno, hay tipos que se dedican a esto ya en profundidad, ¿no? Es como una optimización muy... que pasa en la capa del software, para el hardware. Sí, de hecho hay un desarrollador, bueno, una persona dedicada a optimizar el front, y una charla que trabaja para Amazon, o subcontrata, y que hace técnicas que a nosotros nos parecería una barbaridad. Para añadir un script aquí, luego meter un CSS, vamos, un lío, ¿no? Pero claro, él conseguía, conocía tanto cómo funcionaba, ¿no?, el navegador, que era capaz de optimizar a unos niveles. Claro, que al final la optimización está en distintas capas, ¿no? Está la capa incluso del framework, de la biblioteca. Hay expertos de una biblioteca que pueden sacar mucho más provecho a esa biblioteca que otros que recién la están aprendiendo a usar, ¿no? Después está la capa del lenguaje, después está la capa del sistema operativo, y después ya está la capa del hardware, ¿no? Del fierro. O sea, hay muchas capas de optimización, depende de cuál tú elijas. Pero yo creo que lo importante, quizás el último como mensaje o consejo es siempre mantener la curiosidad y aprender un poquito de cada capa del software de informática, del lenguaje, de la herramienta, del hardware, saber un poco de hardware, algunas cositas menos que también te dan una idea de te hace mejor informático, porque al final a otra vez vi a alguien que era una persona de Tesla, creo que, y decía que la pregunta que él hacía a una persona para contratarlo era
¿qué ocurre cuando tú haces, me acuerdo si era un clic en un botón de un browser, un navegador? Dime qué es lo que hace. Entonces, claro, la respuesta que él esperaba que le dijera que partía de la parte más general, abstracta, hasta llegar a la parte más bajo en ese pasa por el sistema operativo, hace un request, después devuelve, pasa por el protocolo. O sea, cuando ya empiezan a entender más capas de profundidad, entienden mejor lo que estás desarrollando. Y eso es lo que mucha gente busca, ¿no? No tan solo de qué hacen el lenguaje desarrollando una aplicación, sino preguntarse, este lenguaje se está ejecutando en un navegador. ¿Y qué hace el navegador? Yo me saca a través de un protocolo, a través de TCP. El TCP, coge, después lo lleva al sistema operativo, hace una consulta. Bueno, todo ese tipo de profundidad, de cómo entender cómo funciona la computación, desde el más alto nivel hasta la parte casi de los electrones del sistema operativo, o sea, del CPU, es algo que puede marcar la diferencia en la carrera profesional. Yo creo que los más grandes informáticos que yo he conocido es los que te pueden hablar de distintas capas de abstracción. Estamos hablando de las partes del hardware, estamos hablando de las partes del sistema operativo, la parte del lenguaje y la parte del framework, ¿no? Y llegar a las funciones particulares, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. No quedar solamente contenido en una solamente área, sino que saber un poco el sistema operativo, cómo funciona un sistema operativo, cómo funciona un browser, qué es un protocolo. Esas cosas son, yo creo que enriquecen mucho más y te dan una idea mucho más apasionada de la informática, ¿no? O sea, cuando yo me voy moviendo en distintas áreas, es mucho más divertido entender, como que entiendes todo un panorama global. Ves el bosque y notas solamente el átomo. Yo creo que eso es interesante. Esa optimización por capa que tú dices es lo que hace que los productos de Apple, que muchos no quieren, no les gusta un iPhone, funcionen prácticamente con la mitad de recursos que un gran dispositivo Android. Pero ellos van desde el chip, por eso es que hacen también procesadores, van y tienen el control sobre cada capa y van optimizando cada capa y al final del día necesitan menos recursos. Lo que se traduce para ellos por los precios que venden mayor ganancia, porque comprar 16 GB de RAM se más barato de 32. Claro, claro. Exactamente, ese ejemplo de Apple es muy bueno, porque muchas veces yo tengo amigos, yo tengo un Mac, pero un amigo me decía, pero con ese dinero yo me puedo comprar una máquina que tiene el doble CPU de núcleo y más espacio de disco duro y más memoria RAM. Pero claro, en la práctica, bueno, no sé si sea tanto ahora, eso fue hace un año atrás, porque se habrá cambiado, pero en ese tiempo el Mac con menos hardware funcionaba mucho más fluido, era mucho más estable que otro con Windows que tenía mucho más CPU y RAM, ¿no? Se colgaba, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es la magia del software, ¿no? Y sincronizado con el hardware, o sea, ellos llevaron su hardware a optimizaciones al más bajo nivel, así que no es solamente un tema de software ni tampoco es solamente un tema de hardware, es la combinación, la simbiosis entre ambos, que es lo que marca el gran éxito de una compañía, ¿no? Tenés gente que pueda sacar el provecho. Y por eso Google tuvo que sacar Chrome para igualar las situaciones. Totalmente, sí. Bueno, le damos un aplauso.